Hola, bienvenidos una vez más al canal de Tados Crypto, donde hablamos sobre blockchain, sobre criptomonedas y principalmente sobre seguridad. El día de hoy queremos hablar de un tema que pues está en boca de todos, que es el halving de Bitcoin. Queremos pues tocar ciertos puntos y también a la vez explicar, porque para alguien que ya tenga tiempo en el ecosistema pues es un tema muy repetitivo, podría ser, pero para alguien que acaba de ingresar al ecosistema pues tendría dudas de qué se trata, por qué tanta emoción de este evento y demás. Entonces, primeramente podemos ver que tenemos la página de el conteo del halving. Este nos dice que ocurrirá el 19 de abril de este año, o sea, en un día y 22 horas aproximadamente, y 289 bloques. Ok, pero ¿por qué esta data? ¿Por qué esto? Recordemos que Bitcoin, cuando se generó su primer bloque y cuando nació y se puso en marcha pues esta blockchain, el premio a los mineros por generar un bloque o por minar un bloque era de 50 bitcoins. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? Que para que Satoshi lo pensó de tal manera de que el sistema pudiera ser deflacionario en lugar de inflacionario. ¿Ok? Donde de tal manera pudieran darle más valor tanto al ecosistema como a la moneda, como la criptomoneda de Bitcoin. Entonces, para ello, en el código, que es lo más importante y lo que más me gusta de esto, no es nada de que una persona va a ir a manipular o una persona va a ir a cambiarlo, va a hacer un update en el código, no. Esto ya está en el código desde los inicios de Bitcoin y se hace de manera automática, que es el halving, que es simplemente reducir los rewards que van a obtener los mineros al momento de, valga la redundancia, minar un bloque. ¿Ok? Esto, como te dije al inicio, eran 50 bitcoins. El primer halving bajó a 25, segundo halving a 12,5, tercer halving a 6,25 y así vamos hasta el día de hoy, que bajaría a 3.x bitcoin por bloque minado. ¿Ok? Esto, como les digo, es meramente para generar, para hacer a Bitcoin deflacionario, perdón, y darle más valor a la cadena. Pero, ¿por qué el conteo de bloques? Ok, primeramente quiero mostrarles el código de Bitcoin. Esto pueden ir igualmente al repo del código de Bitcoin, si gusta lo puedo dejar en la descripción, donde vemos una función que se llama obtener los fees del bloque, obtener eh, los rewards del bloque, podríamos decirlo así. Y esta función nos pide el número de bloque y un parámetro del consenso. Esta es la función que hace la magia. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? Pues cada vez que se mina un bloque, este bloque pasa por un proceso, ¿verdad? Primero el minero lo llena de transacciones, luego ejecuta la prueba de trabajo, si la prueba de trabajo está ok, lo distribuye a la red y los otros mineros validan que, que ese bloque esté correcto y que todas las transacciones que vayan ahí sean correctas. Si todo es así, pues el minero recibe su rewards, que como te indico actualmente es de 6.25 en la transacción del Coinbase del bloque. ¿Ok? Pero para que todo esto pase, uno de los puntos es que llama a esta función. Esta función lo único que hace es tomar el bloque actual, toma el intervalo del halving, que aquí es otro punto que quiero tocar. Por eso es que viene el tema de los bloques, porque se traduce a fechas para que a los usuarios les sea más sencillo entenderlo, pero en realidad a nivel de código esto se hace a nivel de bloques. ¿Ok? Esto ocurre en un bloque específico. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos un intervalo que habla acá, que si vemos por acá, parte de los parámetros que él tiene es un parámetro de intervalo de del halving. ¿Ok? Lo podemos ver acá, línea 76. ¿Y qué es eso? ¿Ok? Ese intervalo son 210.000 bloques. Lo que quiere decir es que cada 210.000 bloques va a ocurrir un halving. 210.000 bloques se traduce en tiempo más o menos una prox de 4 años. ¿Ok? Entonces, cada 210.000 bloques o cada 4 años ocurre un halving. Pero por ello es que la cuenta regresiva tiene todos los datos, tiene la fecha, tiene la hora estimada, pero tiene los bloques que hacen falta, porque realmente
A nivel de código, lo que nos tiene que importar o en lo que nos tenemos que centrar para ver cuándo va a ocurrir específicamente el halving es en el bloque. Porque como les digo, el código lo que hace es que toma el número de bloque en el que está, ¿ok? Lo divide entre ese intervalo que es de 210.000 bloques que te digo, y eso le va a dar como resultado el número del halving en el que está. Por ejemplo, en este caso, el halving que va a ocurrir es el cuarto halving, ¿ok? El primero ocurrió en el 2012, segundo 2016, tercero 2020 y ahora el cuarto ocurriría en el 2024, ¿ok? Entonces eso lo que le va a retornar es el número de halving, en este caso el número 4. Él lo que hace es que checa que no sea mayor a 64, que sería la cantidad máxima de halvings que van a ocurrir en la cadena de Bitcoin, y luego de eso calcula cuántos serían los rewards que va a obtener ese bloque en este momento. Si ven acá tenemos un 50 por la variable coin. Como les dije al inicio en el bloque Génesis y hasta el primer halving, los rewards eran de 50 bitcoins. Esta variable coin es porque recordemos otro dato técnico, que a nivel de Bitcoin, de la red de Bitcoin como tal, no existe la moneda Bitcoin, se maneja en satoshis, en unidades de satoshis. Sabemos que 100 millones de satoshis equivalen a un Bitcoin. Esto es nuevamente para temas de facilidad, para usuarios que no sean muy técnicos, que tengan que ver decimales, que 100 millones, que 20 millones, sino que poder darle unidades cerradas. 1, 2 Bitcoin, 2.5 Bitcoin. Pero en realidad en la red se maneja en satoshis. Entonces, si ven, ese valor coin equivale a 100 millones de satoshis, lo que conoceríamos como un Bitcoin. Por 50 Bitcoin. ¿Qué es lo que hace? Normalmente es una división, se conoce como una división, pero a nivel técnico lo que hace es correr los bits hacia la derecha, la cantidad que nos dice el halving. Eso lo que va a hacer es que prácticamente va a estar dividiendo a la mitad el número. Si podemos ver, hay un tema de seguridad que nos dice que si el halving es mayor o igual a 64 retorne 0. ¿Por qué? Porque a nivel de código, si yo llego a un satoshi, ¿verdad? Y hago esta división o hago este shift right de los bits a la derecha, lo que voy a hacer es un overflow, o sea, voy a volver a comenzar en el punto más alto. ¿Me explico? ¿Ok? Que sería 999.999, ok, le daría vuelta e iniciaría el conteo. Entonces, para evitar esto, por eso es que se coloca este tema de seguridad para cuando el halving sea el 64 o mayor, siempre retorne 0, que es pues la premisa del halving, que va a llegar un momento en que van a ocurrir halving tras halving y va a llegar un momento que es aproximadamente, si no me equivoco, por el año 2140, una cosa así, que ya Bitcoin no va a generar rewards de ningún tipo por minar el bloque. Va a ser puntualmente solo por los fees de las transacciones que vayan ahí. ¿Ok? Entonces, ese es el tema del halving, es la reducción de los fees o los rewards para el minero. Pero quiero ver también unos puntos importantes que nos diferencian de este halving. El primero, si vemos acá la gráfica, podemos ver que generalmente cuando ocurrió un halving, el all time high o el punto más alto del precio había ocurrido meses antes del halving. Que acá no se ve porque acá el precio está muy bajo, pero el all time high aquí fue $1,100. ¿Okay? Luego en el segundo halving el all time high fue de 19.700 en 2017, pero luego de eso hubo una caída de precio con una consolidación hasta que se dio el tercer halving. En el tercer halving pues obtuvimos varios all time highs rompiendo uno tras otro, ¿ok? Luego vino el tema del COVID y demás, pero acá lo que nos llama la atención es que vamos a tener o encontramos el all time high muy cerca del halving, que eso como te digo, en halvings anteriores no había ocurrido. Eso es un punto importante. ¿Esto por qué? Esto puede ser por varios puntos, principalmente por a criterio personal. Esto, como digo, no es un consejo de inversión. A criterio personal, esto pudiera ser
porque muchas instituciones financieras se han sumado al ecosistema gracias a los ETFs. Entonces, ha habido muchos flujos de dinero hacia el ecosistema Bitcoin. Por ejemplo, con el tema de los ETFs, los flujos iniciales de dinero ascendieron más o menos a 1.500 millones de dólares solamente en los primeros 15 días de negociaciones de ETF. Entonces, eso generó mucha presión al precio para que hiciera este aumento, ¿verdad? Este, y también gracias a eso, pues pueda ser un punto para que se absorba la presión de venta que generalmente viene luego del halving. Porque si ven, viene una subida de precio, caída, viene el halving, sube el precio y luego cae. ¿Por qué? Porque hay muchos puntos como los cuales puede hacer que pues al tener un all time high, sabemos que los mineros, su profit es pues las rewards que ganan con cada bloque. Entonces muchos mineros esperan estos all time high para vender y pues generan eh, lastimosamente presión de venta en el precio, y eso es normal en un activo pues financiero, ¿verdad? Eh, pero tenemos algo importante, que aunque va a haber una reducción en las recompensas, y esto supone un reto para la red por todo lo que te digo, puede ser que gente se salga, que mineros empiecen a vender, etcétera. Eh, hay un papel importante en lo que se dio con respecto a los ordinals, ¿verdad? El protocolo de ordinals y también a lo que se viene, que también en temas del halving va a salir un nuevo protocolo que es el de runes o runas. ¿Y por qué? Porque las inscripciones de ordinals han podido inyectar mucho capital al ecosistema. Por ejemplo, más o menos aproximadamente se han hecho inscripciones de 59 millones de activos en la cadena de Bitcoin, y esto pues ha generado alrededor de 200 millones de dólares en comisiones. ¿Ok? ¿Por qué? Porque como les digo, los ordinals, el protocolo, y aquí hago un paréntesis, si quieres que hable sobre ordinals y sobre runes, ponlo en los comentarios, pero este protocolo lo que hace es hacer una inscripción en la cadena de en la cadena de Bitcoin, perdón, y lo hace en los satoshis, ¿ok? Un grupo de satoshis específico, ahí se inscribe y se le hace un link, digamos, se linkea, por decirlo así, eh, el arte, el video, lo que quieras inscribir en ese orden. Entonces, esto lo que hace es que a mayor cantidad de datos que quieres inscribir, mayor va a ser el fee que debas de pagar, ¿verdad? Por eso también hubo una creciente en los fees cuando el protocolo de ordinal se lanzó. Hubo mucho FOMO, mucho hype y demás. Entró mucha gente a inscribir y hizo eh, que los fees crecieran. Un punto a favor para los mineros, ¿verdad? También las inscripciones de ordinals es un dato importante. Más o menos, aproximadamente, constituyen el 20% de los ingresos de los mineros. ¿Ok? Entonces, esta inyección de capital de los ETFs más las inscripciones de ordinals y de runes va a poder equilibrar el tema de que se reduzcan los fees por temas de reward, y también a la vez pues compensar la presión de venta que pudiera ingresar por parte de los mineros o inclusive de los holders, porque no solo los mineros, hay holders que están esperando que haga un nuevo all time high para vender parte de su inversión, ¿verdad? También eh, parte importante de esto es que ahora hay muchos desarrollos en la parte de L2, de capa 2, ¿verdad? De Bitcoin, que no había tan fuerte en años pasados o en halving pasados. Entonces esto puede atraer mayores usuarios a la comunidad de Bitcoin, porque pudiera ser que algunos de estos proyectos hagan más sencillo el uso eh, de la cadena. Por ejemplo, como proyectos como Lightning Network, que es un canal de pago donde usted puede hacer pagos rápidos sin tener que esperar la aprobación de los 10 minutos, ni también la verificación de la cadena de 6 bloques, o que es equivalente a 60 minutos, ¿verdad? Entonces son ese tipo de proyectos que podrían darle un respiro también a la cadena, y que gracias a este flujo de personas que entran cada vez más al ecosistema se vuelve más importante este desarrollo. También importante es el tema el tema de Taproot, que es como lo habíamos explicado en un video anterior. Si gusta, por acá va a estar el link de cuando expliqué el tema de la actualización de Taproot,
que es la que hace posible temas como inscripciones de ordinals, como inscripciones de runes. Y esto se puede ver acá, donde podemos verificar en la gráfica que, por ejemplo, en marzo se activaron, digámoslo así, 1.8 millones de billeteras, las que dicen Witness versión 1 Taproot, son las billeteras de Taproot, y si ven, compiten con las billeteras de Witness versión 0 Keyhash, que es un tema de Segwit, pero van de la mano, cosa que esa actualización fue pues a un corto plazo de tiempo, ¿verdad? Entonces vemos que cada vez más se utiliza este tipo de billeteras. También el tema de transacciones. Si vemos por acá, en el tema de transacciones, em, por ejemplo, el 29 de enero hubieron el 36% de las transacciones fueron en billeteras de Taproot. ¿Por qué? Este crecimiento de Taproot, como les digo, ha sido gracias al desarrollo de protocolos como Ordinals que nos ayudan a darles otros usos a la cadena. Entonces, todo esto no lo teníamos en halvings anteriores y pueden ser motivos para que en este halving la presión de venta no se sienta tanto, no sea tan alta y podamos seguir viendo un crecimiento de Bitcoin. También, eso es a nivel económico, a nivel de usuario, como les digo, esto puede incentivar a nuevos proyectos que hagan L2, que puedan facilitar mayormente el uso de la cadena para algunos otros usuarios que no están más acostumbrados, muy acostumbrados al ecosistema. Vienen desarrollos como por ejemplo lo que está haciendo Quantum Cats, que está haciendo una CatBN aprovechando un nuevo opcode que ellos identificaron que se usó al inicio en Bitcoin, que se llama el OPCAT, pero que luego Satoshi desactivó. Entonces ellos lo quieren volver a traer al protocolo. Entonces de ese tipo de desarrollos pueden llegar a ser más funcional la cadena de Bitcoin. Ok, este es el video que les quería dar con varios datos importantes, creo yo, y explicando el tema del halving para que esperemos con ansias ese 19 de abril por el momento, o esos 288 bloques para que se ejecute la reducción de rewards. ¿Okay? Cualquier consulta, duda, lo pueden dejar en los comentarios y nos vemos en un próximo video. Gracias.